Saludos estimada audiencia de toda Bolivia, les habla Limber Gómez presentándoles este último capítulo titulado La familia y la paz mundial. Los adultos somos responsables de 2 de los 4 tipos de amores familiares, el amor conyugal y el amor de los padres. De hecho, estos 2 tipos de amor son inseparables. El punto de partida de ser padres buenos es tener un amor conyugal saludable y vibrante. Si ponemos con atención lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestros hogares, en nuestras sociedades, podemos llegar a la siguiente conclusión, de que la degradación de la moral sexual entre los adultos destruye a las familias y conduce a la ruina de los niños. Esto no solo destruye a los adultos o la vida de los adultos, o la vida de los niños o de las familias. Esto repercute a nivel de sociedad, nación, inclusive de civilizaciones enteras, como lo vamos a exponer a continuación. Los niños que no reciben el amor verdadero cuando son jóvenes viven toda su vida hambrientos de amor y sufren dolor emocional. Por eso no muchos adolescentes, muchos jóvenes buscan cómo llenar ese amor que les faltó en la época de la infancia. No solo eso, sino los niños no amados no tienen la oportunidad de aprender los elevados deberes morales que deben cumplir para la familia y la sociedad. Imaginémonos un ejemplo de un niño o de una niña que no tuvo un modelo de padre o cómo papá y mamá se relacionan en el matrimonio. Habría que ver en el futuro qué tipo también de relación conyugal va a llevar esta persona cuando sea adulto. Por tanto, el declive del matrimonio, el fracaso de preparar la próxima generación para las responsabilidades y compromisos del matrimonio y la paternidad es un suicidio cultural. Entonces aquí la pregunta es, si tú o cada uno de nosotros tenemos prosperidad, ¿mantenemos nuestros valores morales? De hecho, hay un registro histórico sobre la prosperidad económica de las naciones y las civilizaciones. A mayor prosperidad económica, lamentablemente los valores morales han ido en declive. Hay un dicho inglés que dice: el fruto de la prosperidad son semillas de destrucción. El colapso moral es un lado oscuro, predecible y universal de la prosperidad económica. Todos quieren desarrollo económico y prosperidad, con la esperanza de que esto les traiga felicidad, pero el resultado final de la prosperidad es tristemente diferente. A menudo es miseria y sufrimiento. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Es más fácil ser egoísta, inmoral, cuando uno tiene prosperidad económica. Eso los demuestran los diferentes estudios que se realizaron en todo el mundo. Entonces primero debemos de encontrar claramente la raíz del problema. La esencia del problema es que la prosperidad económica nunca estuvo arraigada con los principios fundamentales inmutables. Recordando los anteriores capítulos, podemos citar 2. El principio del doble propósito, que prioriza lo público sobre lo privado, mente sobre cuerpo, y el principio del sistema de pares, que honra el papel único y sagrado del matrimonio y la paternidad en la sociedad humana. En la década de 1930, el antropólogo británico Unwin estudió 86 culturas y civilizaciones históricas y encontró una correlación positiva entre el logro cultural de un pueblo y la restricción sexual que observan. La investigación se titula Sexo y Cultura, de 1934, y descubrió que la cantidad de energía constructiva que mostró una cultura fue directamente proporcional a la intensidad de la abstinencia prematrimonial y la fidelidad postmatrimonial. Esto nos indica que a medida que las familias de esas culturas preservaban la pureza sexual antes del matrimonio y la fidelidad después del matrimonio, estas culturas prevalecían en el tiempo, había un mayor desarrollo. Pero en cambio lo contrario, había un declive. Estudiamos qué casos son estos ahora. Podemos llegar a una primera conclusión, de que el amor egoísta destruye civilizaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo del Imperio Romano sale a la vista. Es uno de los imperios más grandes de la humanidad,
construyeron acueductos, carreteras, prácticamente todo el mundo era Roma. A medida que el imperio tenía prosperidad económica, la corrupción y la inmoralidad sexual se acrecentaba. Otro claro ejemplo es la cultura griega, que generalmente se considera la base de la cultura occidental moderna, se considera la cuna de la civilización occidental. Sin embargo, ellos solo enfatizaron el lado físico de la existencia humana. Estaba en el centro del humanismo griego, mostró el cuerpo humano con énfasis en la belleza física, la desnudez y las habilidades atléticas y el poder. Nuestra propia obsesión con los deportes y la voluntad de nuestra cultura de otorgar beneficios económicos masivos a los atletas proviene directamente de este legado. El mayor énfasis que los griegos pusieron en su cultura es básicamente sobre el cuerpo físico. ¿Y qué es de la parte espiritual? Vamos a ver ahora las consecuencias. Aquí vamos a ver una conclusión de Lord Rabino Jonathan Sacks del 6 de junio de 2016. Él fue rabino jefe de las Congregaciones Hebreas Unidas. En una entrevista, él dijo que el declive y la caída de ambos imperios, el griego y el romano, se atribuyeron a la disminución de las tasas de natalidad porque nadie quería las responsabilidades de criar niños. La pregunta aquí es cómo los romanos, sin métodos anticonceptivos, sin abortos, lograron disminuir las tasas de natalidad. Una muestra clara es lo que descubrieron los arqueólogos en Ashkelon, en Israel, donde en una casa de baños romana descubrieron una fosa común de bebés. Aparentemente, esta era una forma de aborto postnatal. En estos niños no había signos de enfermedad, o dolencias, o violencia. Los bebés parecían estar perfectamente saludables cuando murieron. Ninguno de los bebés había vivido más de una semana antes de morir. Durante la época romana, no era raro que los bebés fueran asesinados como una forma de control de la natalidad. Aquí la pregunta es, si los romanos tenían prosperidad económica, no tenían necesidad de dinero, ¿cómo es que se deshacieron de estos niños? Si uno es papá, una es mamá, sabe el valor de un niño y no puede matar directamente. Aquí juega un rol muy importante la responsabilidad, el grado de madurez de la persona. Una persona madura naturalmente puede asumir la responsabilidad de la paternidad. En este caso, el Imperio Romano, las personas que hicieron en este tiempo esto, querían evitar la responsabilidad de ser padres. Esto requiere mucha inversión de amor de parte de cada uno de nosotros. En su discurso de aceptación, Lord Sacks dijo, le pasó a Grecia y Roma, y puede pasar a Occidente. Los signos seguros son estos, una caída de la natalidad, la decadencia moral, las crecientes desigualdades, la pérdida de confianza en las instituciones sociales, la autocomplacencia por parte de los ricos, la desesperanza por parte de los pobres, las minorías no integradas, la falta de sacrificios en el presente por el bien del futuro. Estas son las señales de peligro y ahora están parpadeando. Lamentablemente la historia se repite desde 2000 años. Particularmente podemos ver en la cultura occidental, llámese Europa, llámese Estados Unidos, muchas parejas o muchas personas adultas deciden no tener bebés o deciden no asumir la responsabilidad de tener o de criar hijos. Muchas veces solo priorizando el crecimiento individual, dejando de lado el familiar. En el año 2010 se encontraron más de 2000 fetos en un templo budista en Tailandia, que se cree que provienen de abortos ilegales. El aborto es ilegal en Tailandia a menos que el embarazo sea causado por una violación o incesto, o si la salud de la madre está en riesgo. Pero esto no está aislado de Tailandia, sucede en todas partes. Hay que tener algo en cuenta. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Por ejemplo, si un adolescente
quiere tener relaciones sexuales con otra adolescente, tiene que tener en cuenta esto, que puede surgir un bebé. Lamentablemente, el dato que nos dan del 99% de efectividad de un condón es de laboratorio. El dato real es que de cada 10 usos, 3 fallan. Entonces hay un alto riesgo de embarazo. Por eso la importancia de cultivar una vida disciplinada, controlar, dominar el cuerpo y los deseos, principalmente el deseo sexual, que trae problemas tanto en la adolescencia, en la juventud, inclusive en la vida adulta. En cualquier comunidad, un aumento del 10% de los hogares monoparentales se correlaciona con un aumento del 17% en los delitos violentos. Cuando el número de hogares monoparentales alcanza el 30%, esa comunidad ya no puede apoyar el desarrollo saludable de la población adolescente. En su trabajo seminal, Sexo y Cultura de 1934, el Dr. Unwin analizó las trayectorias de 4 tipos de prácticas postmaritales y se llegó a la siguiente conclusión. Las culturas que son polígamas, pero no permiten el divorcio, se estancan. Las culturas que permiten el divorcio disminuyen lenta y gradualmente, aflojando todas las restricciones sexuales. Luego, una vez que se permite la libertad sexual, antes del matrimonio, las culturas disminuyen rápidamente. Cualquier cultura que adoptó una tradición de monogamia absoluta sin divorcio, creó energía que se transfirió al crecimiento y expansión de esa cultura. Por tanto, las desintegraciones familiares cuestan mucho dinero al Estado, cuesta dinero a las familias, asimismo cuesta dinero a los contribuyentes, a los ciudadanos. Este problema es recurrente en la historia, no solo para la cultura occidental, también para nosotros como nación. Si no resolvemos este problema, la paz mundial es imposible construirlo. Muchos individuos, muchas familias, inclusive muchas naciones, solo promueven la prosperidad económica, olvidándose de la otra parte, que es la espiritual, enfocado en el desarrollo de la moral, la ética y los valores dentro de los individuos. Por eso es importante entender qué es bondad. Hemos llegado a la conclusión de que esto es vivir por el bien de la totalidad. En los diferentes niveles, un hijo debe vivir por el bien de la familia debe vivir por el bien de la sociedad, y la sociedad tiene que vivir por el bien de la nación. Y finalmente, la nación tiene que vivir por el bien del mundo. En el caso de una pareja, de una familia, el esposo debe vivir por el bien de la esposa. La esposa debe vivir por el bien del esposo. Y juntos deben vivir por el bien de los hijos. Por eso es importante colocar en primera persona la mente antes del cuerpo. Habíamos expuesto que la obligación principal de un Estado es proteger, defender y respetar a la familia. Esto también es responsabilidad de las religiones, los medios de comunicación, las escuelas, las corporaciones. Todos. Nadie puede hacerlo solo. No se puede imponer con fuerza, pero tampoco se puede ignorar. Finalmente, lo ideal es crear un mundo en el que el amor se haga realidad y la familia sea el lugar donde este amor se desborde. Deseamos, que estos mensajes hayan sido de reflexión para nuestros hogares, para nuestras familias. Deseando siempre el bien de todos, nos despedimos hasta una próxima. Gracias por su atención.